Finalmente vamos a considerar el caso de perturbaciones en un fluido de radiación y materia acoplados. Esencialmente lo que ocurre en la época dominada por radiación del universo. Recordemos que en esta época básicamente la materia y la radiación están acopladas y básicamente funcionan como un fluido uniforme o un plasma uniforme realmente. En este caso, básicamente, vamos a simplificar las soluciones que vamos a considerar. Vamos a simplificar el caso donde la presión no funciona como fuente de la ecuación de Euler, no funciona como fuente de perturbaciones. Este caso, que es un caso muy simplificado, sin embargo, nos permite tener una idea general de cómo se acoplan la radiación y la materia y nos permite resolver analíticamente las ecuaciones, a diferencia de un tratamiento completo que necesitaría por fuerza soluciones numéricas. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones de fluidos para esta situación. Esencialmente tenemos la ecuación de continuidad o las dos ecuaciones de continuidad, una para la materia y una para la radiación en su forma de coordenadas físicas y con coordenadas con móviles y perturbaciones y cantidades perturbadas. Vemos aquí claramente la forma que ya hemos visto antes en las diferentes, cuando tratamos las situaciones individualmente. Aquí tenemos la ecuación de Euler, que va a ser una sola para las dos componentes, y vemos inmediatamente que la única fuente en la ecuación de Euler es el campo gravitacional. Y por supuesto tenemos la ecuación de Poisson, donde vemos que aquí es donde se acoplan esencialmente la componente de materia y radiación. En este caso vemos que es esencialmente el único punto donde las dos ecuaciones los dos conjuntos de ecuaciones se relacionan para dar el acoplamiento del sistema. A partir de las ecuaciones anteriores podemos deducir dos ecuaciones diferenciales de segundo orden siguiendo el mismo procedimiento que seguimos antes en las soluciones individuales, y vemos claramente el acoplamiento entre materia y radiación debido al campo gravitacional para ambas ecuaciones. Y luego podemos definir un operador diferencial para simplificar la escritura de las dos ecuaciones. Lo definimos de esta forma y esencialmente una forma que ya habíamos visto también al principio de la sección. Y entonces podemos escribir las dos ecuaciones acopladas como en forma matricial, como vemos aquí. Y lo interesante de que vemos inmediatamente de inspeccionar este conjunto de ecuaciones es que hay una solución especial, que es cuando las perturbaciones en radiación son iguales a 4/3 de las perturbaciones de materia. Y este es un caso bien conocido, además de que es un caso estable, se sabe que es una solución estable, y es el caso adiabático. Esencialmente es cuando no ocurren cambios de entropía en el sistema. Lo que vemos en esta lámina esencialmente con la densidad de entropía que estamos escribiéndola de esta forma aquí. El cambio en densidad de entropía es esencialmente cero bajo estas condiciones. Y estas perturbaciones adiabáticas son las que observamos en el fondo de radiación de microondas, las que satélites como WMAP y Planck han confirmado, han observado en el fondo de radiación de microondas. Y esas perturbaciones adiabáticas además son una predicción de muchos modelos de inflación, así que es una de las pocas predicciones de los modelos de inflación que hemos probado observacionalmente, así que son bastante importantes. Y vemos cómo, a pesar de que hemos simplificado sobremanera las ecuaciones que estamos utilizando para linealizarlas completamente, nos permiten llegar a una conclusión que es importante y aún más puede conectar de modo muy relevante lo que hemos visto de inflación antes, lo que hemos visto de perturbaciones en el fondo de radiación de microondas y por supuesto la confirmación observacional. Una vez que hemos considerado extensivamente las perturbaciones de densidad, vamos a concentrarnos ahora en las perturbaciones del campo gravitacional.
El campo gravitacional se relaciona directamente con la densidad a través de la ecuación de Poisson. Aquí la vemos en su forma de relativista, en su forma de relatividad especial, donde hemos incluido también la presión. En general, recordemos que para la densidad consideramos esencialmente materia, radiación y energía de vacío, y para la presión solo radiación y energía de vacío, dado que consideramos a la materia como no colisional, esencialmente como polvo, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y por lo tanto no contribuye significativamente a la presión. Aún más, recordemos que las perturbaciones de energía de vacío no existen, son cero las perturbaciones, así que no consideramos las perturbaciones de la energía de vacío. Y solo nos quedamos con su contribución a la presión y a la densidad del background, esencialmente. Ahora bien, entonces, en un universo dominado por materia, que sería como hemos hecho antes, la aproximación que hemos hecho antes después del desacople entre materia y radiación, despreciando la componente de radiación esencialmente, nos quedaría una ecuación para las perturbaciones del potencial gravitacional de esta forma, donde estas perturbaciones están directamente conectadas con las perturbaciones de la densidad de materia. Y vemos que tenemos este prefactor, que es una función de la densidad, el parámetro de densidad de materia, el parámetro de Hubble y el factor de escala, que viene determinado esencialmente por el background cosmológico, dado que la densidad del background es esencialmente proporcional a omega h cuadrada. Eh, a partir de esta expresión para la ecuación de Poisson podemos resolver el campo o las perturbaciones al potencial gravitacional de acuerdo esencialmente integrando la ecuación con una integral de Green, y nos queda entonces la dependencia directa con las perturbaciones de densidad. Vemos esencialmente esta ecuación es universal en el sentido de que aplica tanto a perturbaciones lineales como no lineales. Aún más, esta ecuación implica que deberíamos integrar sobre todo toda la región conectada causalmente para poder obtener las perturbaciones totales del campo gravitacional. Sin embargo, para todo efecto práctico, esto es imposible, así que nos quedamos solo con una región limitada del espacio. Esencialmente del orden de 100 a 200 megaparsecs es suficiente para que las perturbaciones de densidad que están más lejos sean despreciables en su contribución al campo gravitacional. Recordemos que además la gravedad cae como el cuadrado de la distancia, entonces a distancias muy largas las perturbaciones de densidad se vuelven cada vez más y más insignificantes en su contribución a las perturbaciones del campo gravitacional. Así que como decíamos, para todo efecto práctico, distancias del orden de 100 a 200 megaparsecs son suficientes para encontrar una solución a las perturbaciones del campo gravitacional. Aún más, de aquí mismo podemos ver la evolución temporal del campo gravitacional. La evolución temporal entra en la evolución del factor de escala, la evolución del parámetro de Hubble y la evolución de omega de materia. Y por supuesto también la evolución de las perturbaciones de densidad. En general vemos que la evolución del prefactor que tenemos antes de la integral es de esta forma. Esencialmente tenemos una contribución de este tipo que los primeros dos términos, omega h cuadrada, evolucionan como a la menos 3, y por eso los escribimos en términos de los valores actuales multiplicados por a la menos 3. Y tenemos este factor a cuadrada, de modo que en total la evolución del prefactor es 1 sobre a o a la menos 1. En este sentido, además tenemos que considerar la evolución en el tiempo de las perturbaciones de densidad, como vimos. Y eso ya lo sabemos, ya sabemos cómo evolucionan con el factor de crecimiento universal en el régimen lineal, con los factores de t que ya evaluamos antes. Y si consideramos solo la solución creciente para la evolución
perturbaciones de densidad, podemos escribir una solución de este tipo para la evolución del campo gravitacional. Definimos un factor de crecimiento lineal también para el campo gravitacional y este va a evolucionar el campo local en el tiempo cero. Esencialmente, esta evolución en este campo gravitacional o estas perturbaciones al campo gravitacional en t igual a cero, en el presente, en otras palabras, son una extrapolación de la región circundante del universo. En otras palabras, tenemos que evaluar las regiones cercanas de lo que decíamos antes físicamente, los 100 a 200 megaparsecs que considerábamos antes. Tenemos que evaluarlos para encontrar este valor en t igual a cero o en el presente esencialmente de las perturbaciones del campo gravitacional. Y luego hacerlo evolucionar linealmente con el factor de crecimiento lineal. Por supuesto, esto solo aplica para el régimen lineal. Y la forma en que se relaciona este d phi, el factor de crecimiento del campo gravitacional con el de densidad es de esta forma, esencialmente como vimos antes. Entonces, tenemos que la evolución entonces está dada por la extrapolación al presente de las perturbaciones del campo gravitacional y toda la evolución está concentrada en esencialmente el cociente del factor de crecimiento lineal de la densidad, de las perturbaciones de densidad divididas por el factor de escala esencialmente. Y si recordamos de lo que habíamos estudiado antes, el crecimiento del factor de crecimiento, más bien, evolución del factor de crecimiento de densidad en el universo Einstein de Sitter, por ejemplo, es proporcional al factor de escala. Entonces, la primera conclusión en la que podemos llegar de este análisis es que la evolución del factor de crecimiento del potencial gravitacional en un universo Einstein de Sitter es una constante. Ahora, a modo de paréntesis, vamos a considerar lo que se conoce como el efecto Sachs-Wolf. Esencialmente, de lo que trata es de que un fotón, por ejemplo, del fondo de radiación de microondas, al cruzarse con un pozo de potencial, va a cambiar su temperatura ligeramente. Y esto se debe a que va a perder energía por redshift gravitacional, esencialmente. Al caer en un pozo de potencial y tener que salir después de ese pozo de potencial, va a sufrir un redshift gravitacional que va a hacer que cambie la energía de ese fotón, lo que va a producir fluctuaciones de temperatura en el fondo de radiación de microondas. Y estas fluctuaciones de temperatura van a ser un reflejo de las fluctuaciones de potencial que el fotón ha atravesado en su camino hacia nosotros. Esto se puede expresar de esta forma, con esta ecuación. Esencialmente vamos a tener que el delta T, el cambio de temperatura respecto a la temperatura global del fondo de radiación de microondas, va a estar relacionado con las fluctuaciones del potencial gravitacional de forma directa, esencialmente mediados solo por la velocidad de la luz al cuadrado. Y si lo podemos escribir aún más de esta forma, de un modo en el que tenemos de nuevo delta T sobre T, y aquí tenemos el cambio global del potencial desde el potencial local hasta el potencial de emisión en la superficie de último scattering. Entonces, en otras palabras, si estudiamos las fluctuaciones de temperatura del fondo de radiación de microondas, en principio podemos interpretar cuánto ha cambiado o podemos determinar cuánto ha cambiado el potencial gravitacional desde el presente hasta la superficie de último scattering en una determinada línea de visión, en la línea de visión del fotón o de la región del fondo de radiación de microondas que estemos estudiando. Y esto va a ser una función además de las componentes del universo, de la cantidad de omega mater de energía, del parámetro de energía de materia
y el parámetro de energía oscura. De modo que en principio también puede servir el estudio de este efecto Sachs-Wolf integrado a lo largo de la línea de visión. Puede servir también para estudiar parámetros cosmológicos de modo directo en principio. Y se han hecho estudios al respecto, aunque hasta ahora no se tienen resultados, no se tienen resultados demasiado relevantes aún. Y esto es porque para hacer eso necesitamos conocer entonces la distribución de materia a lo largo de la línea de visión, lo cual no es trivial. Sin embargo, eventualmente esto puede ser una forma de estudiar parámetros cosmológicos a lo largo a lo largo de la evolución del universo. Ahora consideramos esencialmente las perturbaciones de la gravedad peculiar o aceleración gravitacional peculiar. Estas están relacionadas directamente con las perturbaciones del campo de esta forma. Esencialmente es el gradiente del campo dividido por el factor de escala, el gradiente de las perturbaciones del campo dividido por el factor de escala. Por lo tanto, podemos evaluarlas directamente a través de una integral similar a la anterior, donde vemos simplemente que se ha modificado este término y tenemos una potencia diferente en el denominador. Y bueno, el signo también, recordemos que hay un cambio de signo. Esta ecuación también es universal, aplica tanto a perturbaciones lineales como no lineales, y es una de las ecuaciones fundamentales para resolver toda la teoría de perturbaciones gravitacionales, junto a la anterior que vimos, que acabamos de ver. También podemos definir en el régimen lineal un factor de crecimiento para las perturbaciones de la gravedad peculiar, que está relacionado directamente de nuevo con el factor de crecimiento para las perturbaciones de densidad, solo que en este caso el denominador va a ser el cuadrado del factor va a ir con el cuadrado del factor de escala. En general vemos que entonces las perturbaciones de la gravedad peculiar van a crecer menos rápido que las perturbaciones de densidad, o incluso van a ir decreciendo, aunque a pesar de que las perturbaciones de densidad crezcan, las perturbaciones de gravedad peculiar pueden ir decreciendo simplemente debido al hecho de que se amortiguan por el cuadrado del factor de escala. Esto es, la expansión universal las va amortiguando muy rápidamente. De modo que desaparecen con mucha más rapidez que las perturbaciones de densidad, por ejemplo. O incluso que las perturbaciones del campo, como vimos antes. Recordemos que para un universo vacío no hay crecimiento de densidad. Directamente no hay crecimiento del contraste de densidad. Entonces D es una constante, esencialmente. El factor D que tenemos aquí es una constante directamente. Y las perturbaciones de la gravedad peculiar caen directamente como 1 sobre A cuadrada, como el inverso del cuadrado del factor de escala.